Hola, soy Vicente Alonso, soy oftalmólogo, médico especialista en oftalmología y quería hacer este vídeo un poco porque yo estuve bastante perdido y lo he estado durante un poco el proceso de trabajar en Francia. Aclarar que actualmente estoy aún en trámites, ¿no? para empezar a trabajar. Y pues me hubiese gustado encontrar un vídeo en español específico para saber qué es lo que me esperaba, ¿no? De cara a trabajar en Francia, trámites administrativos, etcétera. Pues un poco se me ocurrió, un poco por enseñar a compañeros míos del hospital cómo funciona o cómo me ha funcionado todo un poco a raíz de estos meses. Pues hacer esta pequeña presentación que espero que os pueda servir y si hay alguna duda pues no dudéis en comentar y yo pues lo que pueda pues, iré contestando. Ser oftalmólogo en Francia creo que es importante entender varias cosas, tanto cómo funciona el sistema francés, etcétera, etcétera, ¿vale? Y siempre yo voy a contarlo desde mi propia experiencia hasta el momento. Vale, entonces ¿cómo funciona el sistema francés? Bueno, el sistema francés, lo que son las consultas externas, todo lo que es oftalmología general e incluso los médicos de atención primaria, están derivados a centros privados. Digamos, soy un médico, me instalo en me abro mi propia consulta y recibo pacientes que cogen cita como un centro privado, pero que parcialmente están financiados, como veremos más tarde, por dinero público. Entonces toda esa parte más general la recogen centros privados. Normalmente los centros hospitalarios sí que se entienden más como si fueran públicos. Entonces, digamos que, quedarnos como que la parte que la voy a hablar yo más es como esta primera atención especializada de estos centros privados y no tanto de la parte hospitalaria. ¿Vale? Más o menos lo que son los pagos, al ser un sistema concertado, para entendernos, el 70% lo paga la seguridad social de lo que es la consulta y de los procedimientos, etcétera, y un tercio lo paga o el paciente o su mutua o su seguro privado, que depende pues tanto de tu trabajo o de lo que tú quieras tener asegurado, ¿de acuerdo? Un ejemplo, pues una consulta básica está marcada porque los precios al ser pacientes públicos están marcados los precios, no en general, hablaremos más tarde, pero no puedes poner, o sea, la Seguridad Social paga un precio, no paga más que eso. Es de 26,50. Esto es una consulta básica en oftalmología, sin contar después como pequeños añadidos, como pues, OCTs, fondos de ojos, etcétera. Pero una consulta básica, incluso un médico de atención primaria, es 26,5 € actualmente. Entonces 18,55 lo pagaría la Seguridad Social, el paciente pagaría 7,95 de esa consulta básica, ¿vale? Siempre respetando más o menos esos porcentajes. Importante hablar de los sectores también para desarrollar un poco las ideas de antes. En Francia, digamos, los médicos se pueden instalar en varios sectores, ¿vale? El sector 1 es el sector donde todo el mundo se puede instalar, pero una vez estés instalado, como vemos aquí el último punto, no puedes cambiar, ¿vale? Una vez seas sector 1 no puedes cambiar a sector 2 o sector 3. Entonces, aquí el sector 1 es un precio prefijado, es decir, la Seguridad Social marca un precio al cual se factura por cada procedimiento y de ahí no te puedes mover, tú no puedes poner el precio que a ti te dé la gana, por mucho que sea una consulta tuya propia, ¿no? No puedes. Ventajas que tiene el sector 1, pues en cierta manera, como también beneficia a la Seguridad Social que tú tengas esos precios pactados, pues tiene ciertas ayudas, o sea, no vamos a entrar en eso, pero eso sería otro asunto. Pero básicamente tienen ciertas ayudas fiscales en este sector, ¿vale? Sector 2. El sector 2 es
digamos, son médicos que, aparte de lo que paga la seguridad social, pueden hacer lo que se llama dépassement d'honoraires, que es básicamente añadir un sobreprecio a esa consulta básica. Ellos van a cobrar exactamente igual que los del sector 1, ¿no? Esa parte de seguridad social, esa parte que paga el paciente, pero además de eso, pueden pedirle al paciente barra o a la mutua, ya depende de lo que tenga el paciente, un extra, ¿vale? Pongo un ejemplo, pues en vez de que la consulta básica van a ser 26,50, ¿vale? Pues yo le voy a pedir 30 euros más o 40 euros más, o si por ejemplo le hago técnicas que le voy a cobrar de base serían unos 50, pues digamos, cobro un porcentaje más, que eso pues cada uno pone lo que le da la gana, ¿no? El sector 2, una vez estás instalado en sector 2, puedes cambiar al sector 1, ¿vale? Pero normalmente suelen tener pues unos impuestos un poco más altos, tienen ciertos pagos que el sector 1 no tiene, y es bastante más complicado acceder, ¿vale? Tienes que justificar haber trabajado 2 años en el sector público francés, después en el sector público español creo que también se puede justificar, pero es bastante más complejo por gente que ha tenido, o sea, digamos, ha entrado sector 2, pero son casos en gente muy preparada, que han estado varios años trabajando como médicos especialistas, a lo mejor subespecialistas a lo mejor en retina, que han hecho el doctorado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es bastante más complejo entrar en este sector 2 y bueno, normalmente todas esas ofertas que veréis muchas veces, así como mucho texto, etcétera, que hablaremos después, suelen ser sector 1, ¿vale? Y entonces si queréis ser cautos, siempre pensar en el tema del sector 1, porque el sector 2 es un poco más complejo, pero bueno, es potencialmente se puede acceder. Sector 3 no comento porque es un sector que la verdad no entiendo muy bien y que realmente no conozco a nadie que esté en ese sector 3, entonces no voy a entrar. ¿Cómo funciona? O sea, como comentamos, cómo funciona a nivel de los pagos, ¿no? El 70% lo paga la Seguridad Social y el otro tercio, pues como la mutua, la mutua del paciente, la mutua o el paciente, y bueno, lo que añada de extra el sector 2 lo pagará, pues eso, mutua o paciente. Entonces, bueno, dentro de esto vamos a diferenciar dos entes importantes dentro de, por ejemplo, vamos a hacer sector 1, ¿vale? Imaginaos. Yo puedo ser asalariado o liberal, que básicamente es como, bueno, pues asalariado o autónomo en España, para ser más fácil. Entonces, un asalariado, lo que te dan de dinero al final, pues declara sobre el IRPF, que aquí se llama el Impôt sur le Revenu, y el que está en liberal pues tiene que pagar pues tasas sociales, digamos jubilación, etcétera, etcétera, muchas cosas que cuando tú recibes un sueldo a final de mes como asalariado ya lo ha pagado la empresa por ti, ¿vale? Entonces tienes más dinero, pero pagas más impuestos. Asalariado no digo mucho porque al final asalariado pues lo que tienes, pagas tu parte de IRPF para hablar más en un lenguaje que conozcamos, y el liberal es quizás lo que es un poquito más complejo, ¿no? Para eso yo, por ejemplo, pues me hice un Excel con todas las cotizaciones, porcentajes, etcétera, y es un sistema pues, bastante complejo. No he entrado en detalles del sistema español, pero en el sistema francés la verdad que es bastante complejo. Dentro del sistema dentro de ser liberal, voy a desplazar aquí arriba la cámara. Dentro de ser liberal se puede, digamos, un ente muy importante son los remplaçants, que básicamente son los sustitutos. Tú para hacer una sustitución tienes que ser autónomo y simplemente pues cada uno te contrata para ejercer una sustitución durante un tiempo. O sea, pongo un ejemplo, alguien tiene una consulta, ¿vale? Un médico X tiene una consulta, entonces se va de vacaciones y esa consulta le está generando unos gastos, tiene que pagar sueldos pues a lo mejor de ópticos, sueldos de secretaría, etcétera, etcétera. Entonces, para poder aprovechar esos momentos, lo que hace es busca a alguien que le sustituya, ¿vale? Que trabajará a su nombre, facturará a su nombre y a cambio él te dará un porcentaje de lo que tú hayas facturado, ¿de acuerdo?
normalmente aquí los porcentajes suelen ser bastante altos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de remplazant y, por ejemplo, alrededor del 70%, 65, 75 en algunos casos, pueden llegar a reembolsarte a ti de lo que tú facturas, ¿vale? Claro, tú a cambio no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, más que ver pacientes. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que es muy rentable, pero te genera bastante inestabilidad, porque al final son periodos muy cortos de tiempo. Entonces, si te quieres instalar en alguna ciudad en Francia, como es mi caso, pues a lo mejor te genera más inestabilidad. Sí que es verdad que para empezar, un poco conocer el sistema, está bastante bien para ir yendo de pues, una clínica a otra clínica, vas viendo cómo funciona todo y bueno, al final te sale bastante rentable. Otra opción, si estás dispuesto a viajar por toda Francia, quizás puede ser interesante irte moviendo y en cada sitio pues van publicando ofertas de hoy en París, mañana en Bretagne, pasado en Niza, ¿sabes? Normalmente suelen ser periodos de 5 días o más. Y bueno, en cuanto a los quirófanos, normalmente no hay muy poco o ningún acceso a quirófanos, porque generalmente pues hay condiciones particulares, ¿no? Pero una vez tú haces una sustitución de 5 días, tú no incluyes ningún paciente para operar, entonces no puedes operar. Además, el tema de los quirófanos está bastante restringido a gente que haga colaboraciones o esté, digamos, más asentado en una clínica, que eso hablaremos más adelante. Por otro lado, está lo que es el libéral collaborateur, que básicamente es tú estás en la plantilla de una clínica y de lo que tú facturas, pues en vez de yo facturo a nombre del médico X y él me paga una cantidad, yo facturo yo facturo a mi nombre, ¿vale? Como médico. Entonces pago un porcentaje a la clínica. Normalmente estos porcentajes suelen ser más altos, porque al final la clínica está pagando sueldos, está pagando el alquiler del local, te está dejando los aparatos, etcétera, etcétera. Entonces, pues alrededor de un 50% podría ser una oferta que se queda la clínica. Yo, por ejemplo, ofertas que he valorado tenían, o sea, no te piden porque en ocasiones para algo que hablaremos ahora justo después, te piden una cantidad para entrar. En este caso, normalmente con la Bogateo no te piden nada, simplemente como que trabajas para ellos, pero como autónomo, ¿de acuerdo? Claro, te genera mucha más estabilidad porque al final tú tienes unos días pactados, se te abren las agendas, está todo más personalizado, ya digamos tienes tu perfil, tienes tus pacientes y tienes tu continuidad. Y ahí suele ser bastante más factible si este centro tiene quirófanos o está asociado con algún otro hospital, tener posibilidad de operar. En cuanto a los quirófanos, es verdad que para tú entrar hay, digamos, como pocas clínicas que estén autorizadas a operar, no quizás como en España, que en privada es más sencillo que puedan habilitar un quirófano para operar. Aquí como que tienen que cumplir unos requisitos. Entonces, digamos que suelen tener la necesidad de tener una zona digamos, de despertar o de reanimación, etcétera, etcétera, bastante compleja, y por eso muchos centros no lo cumplen. ¿Qué pasa? Esto hace que se derive a centros más grandes. Estos centros más grandes como que tienen saber que tú eres un buen cirujano como para poder entrar. Entonces, digamos que alguien te tiene como que avalar. Entonces, ahí es donde entran estas clínicas, que cuando cogen algún colaborateo, ellos dan un poco la cara por ti, como para decir, esta persona pues opera bajo el amparo de mi clínica, ¿no? Entonces es mucho más sencillo ya dentro de ese digamos, de ese ente poder entrar a operar. Y bueno, por último está el associé, que eso normalmente ya es que tú eres socio de la clínica. Tienes como la idea de un colaborateur, ¿vale? Pero claro, en este caso tú ya no es que pagas un porcentaje a la clínica, sino tú ya eres socio y por tanto tienes que pagar sueldos, tienes que pagar todo, pero además recibes beneficios de la propia empresa, ¿no? Normalmente para asociarse ahí sí suelen pedir como un
montos, digamos, tú pagas tu participación, ¿no? Y eso pues lo veo sobre todo más en médicos del sector 2, cuando se quieren instalar. Y claro, ahí pues ya cobras el 100% de lo que tú facturas, y después tú vas pagando sueldos. Bueno, esto es un poco como para recordar que en salario es como si trabajas asalariado en España, y liberal es como un médico empresario, digamos, eres como un pseudo autónomo, ¿vale? Y tienes que pensar más pues en una contabilidad, ver lo que gastas, ver lo que ingresas, es más como montar tu pequeña empresa, ¿no? Pero con el beneficio de que los pacientes no son pacientes privados, sino son pacientes públicos que vienen a tu empresa. Entonces, digamos, la parte de flujo de pacientes la tienes bastante asegurada. Después, en cuanto a las consultas en general, estamos hablando de pacientes entre 40 y 80 al día, ¿vale? Suelen ser jornadas en general de 8 horas con una hora de descanso, o sea, 9 horas con una hora de descanso. Entonces más o menos pues, empiezas a las 9, acabas a las 5 y una hora para comer. Lo mínimo, he visto consultas con menos pacientes, pero lo habitual, sobre todo trabajando asalariado o incluso reemplazando durante cortos periodos de tiempo, es como que te exijan ver mínimo pues, entre 40 a 80 pacientes. De hecho, la gran mayoría de ofertas que veréis por ahí siempre te dicen, no, es el número que tú quieras, tal. La realidad es, siempre te van a exigir cierto número de pacientes, y normalmente más tirando hacia los 70, 60, 80. Vale, aquí es verdad que yo la primera vez que vi esto me impactó un montón, pero bueno, hay que tener en cuenta que las consultas son consultas principalmente ayudadas por un ortoptista o un auxiliar, que te gradúan y te hacen todas las pruebas. Es decir, tú en general, te digo cómo funciona en Francia. Tienes en la consulta tu lámpara de hendidura, ves todas las pruebas, está todo puesto en tu ordenador, y realmente el tiempo que gastas entre paciente, o bueno, que implicas a cada paciente, es bastante poco tiempo. Además, un gran porcentaje de los pacientes son pacientes que vienen únicamente a graduarse a una revisión simple, y son pacientes que se ven muy rápido y no tienen ningún tipo de patología. Sigue estando muy arraigado el tema de una vez alguien se tiene que graduar, tiene que tener su receta de oftalmólogo y que le vea al oftalmólogo, ¿vale? Entonces, por eso la gran mayoría son pacientes de revisiones normales. Y aunque tenemos esta idea de que tenemos una clínica privada, es verdad que no es el concepto de clínica privada en España, que genera una atención de mucho tiempo. Digamos que aquí están mucho más acostumbrados a que las visitas suelen ser rápidas, ¿vale? Dentro de esto cada uno ya tiene su forma de trabajar. En mi caso yo prefiero dedicarles un poquito más de tiempo, intentar ver menos pacientes, pero es verdad que son consultas intensas de esta manera. Es como cuando estás de guardia y digamos pues no paras, no es que digamos se te acumulen 4 o 5 pacientes que no has pasado, no es que vayas con una hora de retraso, pero sí que es verdad que tienes que ir a un ritmo aceptable, ¿vale? Entonces más o menos estás viendo pues alrededor de 5 pacientes, 6 pacientes cada hora, ¿vale? Días de trabajo. Realmente aquí es un poco relativo. Hay gente que trabaja 4, 5, 3, depende. O sea, realmente muchas veces te preguntan ¿cuántos días querrías trabajar? Entonces depende de si te quieres instalar en una ciudad y hacer los mismos días todas las semanas, pues bueno. Pero muchas veces lo que te ofrecen no es que te ofrecen. Hay veces que gente que dice yo quiero trabajar 2 días, pues igual no les interesa, ¿vale? Depende también mucho de la ciudad, porque ciudades como más grandes, en mi caso yo estoy en Toulouse, en ciudades más grandes pues hay menos oferta, ¿vale? En cambio si van a zonas un poquito más periféricas y así, quizás sí que te pueden ofrecer más cosas, incluso el tema quirófanos es más sencillo acceder, etcétera. Yo hablo un poco de mi experiencia dentro de todo este proceso, ¿no? Pero bueno, normalmente gente que hace quirófano pues suele hacer 3 o 4 días de consulta y 1 de quirófano, o incluso 4 días de quirófano y una tarde, o sea, 4 días de consulta y una tarde de quirófano, o incluso 5
tipo de días de consulta. No es algo como bastante arreglado, no es como tú si vienes tienes que trabajar sí o sí 5 días a la semana, no funciona tanto así. Al final, cuanto menos trabajas, menos cobras. Y bueno, las vacaciones, por ejemplo, no están pagadas porque eres un autónomo, entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Como siempre, todo lo que son cálculos, hacerlos, ya empiezas a calcularlo por anuales, ¿no? Y hacer prorrateados mensuales y sin pagas extra, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que decimos, los horarios son variables. De 9 a realmente es a 7, de 9 a 6, ay, perdona, de 9 a 5, de 9 a 6. En algunos sitios he visto de 9 a 7, incluso gente que trabaja pues de 9 a 4. O incluso yo he visto gente que trabaja de 9 a 2, ¿no? Pero eso ya depende mucho, o sea, si tú tienes tu propia consulta te la puedes armar un poco como tú quieras. Ya digo que es muy variable. Y bueno, y como cirugía lo que comentaba, hay muchos pacientes, pero no hay muchos quirófanos, es más complicado acceder y depende mucho de la ciudad. Yo siempre digo, olvidar que los pacientes son concertados. Es verdad que el trato, yo creo que siempre el trato tiene que ser bueno, pero es verdad que se le ofrece un poquito más de asistencia por nuestra parte. Ellos también son un poquito más exigentes, pero no es esa exigencia de un centro privado quizás en España, ¿no? Y también depende mucho del sector en el que te encuentres. Si, por ejemplo, los médicos del sector 2 aplican un dépassement d'honoraires y están cobrando más a un paciente, pues también tienen que darle ese extra, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es como un intermedio. Yo en general la experiencia que he tenido en Toulouse en concreto ha sido bastante buena y no he tenido, o sea, me parece como que los pacientes son bastante, vamos a decir, normales, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrado. En cuanto a la subespecialización, pues bueno, lo que quieras, o sea, es mejor que acredites tener una experiencia. O aquí, por ejemplo, hay una cosa que se llama DIU, que así lo comento después. No. Una cosa que se llama DIU, que es como diploma interuniversitario, que te puedes hacer como una subespecialidad. Y bueno, pues eso siempre ayuda. Pero si tú, por ejemplo, quieres operar, hacer párpados, pues puedes hacer párpados. Si quieres hacer lo que te dé la gana, normalmente en los centros donde haya ya pues alguien haciendo retina, pues quizás no haces retina, pero puedes hacer lo que te dé realmente la gana, ¿no? Sí que es verdad que no vas a tener nadie que te enseñe, ni a nivel quirúrgico, ni a nivel de consulta, pero es verdad que eres libre de hacer lo que te apetezca. Bajo tu responsabilidad, claro. Después, refractiva. No hay mucho mercado porque, bueno, las gafas están financiadas cada 2 años por el Estado. Entonces, normalmente la gente no quiere gastar ese dinero en quitarse las gafas porque al final le son gratis. Pero sí que es verdad que, bueno, siempre hay un pequeño mercado, sobre todo en ciudades grandes, gente joven, deportista, y bajo mi perspectiva no está muy desarrollada como puede estar en España la cirugía refractiva, y quizás no es más accesible a nivel profesional como el formarte en ello. Hay empresas que alquilan láseres para tú poder hacer consulta, etcétera, pero es verdad que no está tan desarrollada. En cuanto a cataratas, es la cirugía a nivel económica más rentable que suele haber, y la que más se opera. La lente que incluye la seguridad social es una lente monofocal, pero puedes poner la lente que quieras. Eso es una cosa que es diferente a España. Esa lente diferente lo que hará es la pagará o el paciente o su mutua. Y bueno, la seguridad social lo paga en casos muy concretos, gente joven, etcétera, pero vamos, lo típico es si quieres poner una EDOF o una trifocal, ese tipo de lentes, es el paciente el que la paga, y listo, y no hay problema. En cuanto a la colegiación, bueno, es un proceso bastante largo. O sea, si os planteáis como en mi caso, acabo la residencia y empiezo con los trámites, alrededor de 4 meses colegiarte. Y no son, porque yo siempre decía, no, 4 meses, pero claro, a lo mejor era compensado un poquito más tarde. Mira, de que yo ya tenía todos los papeles justo antes de terminar,
Cuando terminé, pues tuve que pasar un tiempo desde que acabé la residencia para poder coger el título, aunque es bastante rápido desde el ministerio, pero bueno, me tuve que pelear con mi hospital un poco para que lo subieran. Al final fueron 2 semanas, mandarlos a traducir, que te cuesta pues un dinero. Y después esos documentos, con todo junto, que es algo que vas preparando con tiempo, que son muchísimos documentos, mandarlo. Desde ese momento son 4 meses, porque es verdad que la fecha, o sea, la respuesta tiene que ser de colegio de médicos antes de 3 meses, pero después a mí me citaron para 3 semanas más tarde de la finalización de este plazo. Entonces, sí, es un proceso largo. Si os planteáis quedaros a lo mejor un tiempo trabajando mientras está todo, o sea, realizas todo este proceso, no hay ningún problema, no hay una necesidad de estar en Francia. Pero bueno, en mi caso a mí me interesaba también para reforzar el idioma, un poco para adaptarme a la vida, para ver cómo funcionan todo el sistema, etcétera, y bueno, como para tener unos meses de a lo mejor de desconexión, que al final he estado más agobiado que otra cosa por el tema de los trámites administrativos, pero en general es complicado. Aquí la burocracia es muy lenta, va todo muchas veces por correo certificado. En mi caso sí que lo envié por email, pero vamos, muchas cosas son por correo. Va todos los trámites, ya digo, burocráticos son eternos, o sea, es bastante frustrante. Y bueno, y si quieres además acreditar ser sector 2, normalmente por lo que me han dicho, mínimo 7-8 meses de trámite. Una vez, no sé si lo comento, bueno, sí, el tema de que la burocracia es, para que os hagáis una idea, la burocracia de España, pues por 2 o por 3, ¿vale? Es muchos papeles lo que piden en absolutamente todo. Y ya no solo en esto, sino en cualquier otro trámite. Y bueno, pues eso, necesitar las traducciones juradas. Y bueno, aquí hablo un poco del papel del recruiter. Cuando vosotros veáis ofertas, que veremos ahora después algún ejemplo, las ofertas típicas que veis pues de grupos, y que hay mucho texto y que te dicen pues muchas cosas, o sea, mucha información así, normalmente suelen ser reclutadores. Esos reclutadores lo que hacen es cobrar una comisión digamos, conseguirle oftalmólogos a las clínicas que lo piden. Entonces, creo que es muy beneficioso para nosotros, porque al final tenemos a alguien a quien preguntarle. Normalmente cuando uno tiene un contacto con algún médico que trabaja allí, es verdad que está muy bien para resolver dudas, pero es un proceso que tenemos que pasar bastante solos, ¿no? Entonces siempre tener a alguien de apoyo, porque esa persona al final es médico y tiene su vida, ¿no? Creo que es importante que el papel de apoyo de este recruiter, también teniendo ese interés económico con nosotros, es bastante guay, ¿vale? Es verdad que al final ellos van a ofrecerte ofertas que, bueno, pues ellos les interesa que tú las aceptes por llevarse ese dinero. Y sobre todo, si tu plan es viajar por diferentes sitios de Francia para hacer sustituciones, es genial porque te lo gestionan ellos, ¿no? Ellos no van a, en principio, vamos, en mi caso, no van a cobrarte nada por ayudarte, y son los que van a ayudarte a coger todos los papeles, revisarte que esté todo bien, etcétera, etcétera, cuando lo envíes, ¿vale? Que es un proceso un poco, ya te digo, un poco frustrante y un poco rollo. En cuanto al nivel de francés, no hay que acreditar un nivel de francés en papel. Siempre, si tenéis algo, es importante enviarlo. Yo en mi caso, por ejemplo, envié una especie de diploma que me dieron en un curso que hice en Toulouse. Pero yo digo B2, siempre dicen B1, B2, B2 importante. Sí, creo que B2 mínimo es importante. O sea, el francés es un idioma que, dentro de ser una lengua latina, que es más sencilla de aprender, es un idioma, para mi gusto, es complejo, porque ya entramos con la pronunciación, etcétera, etcétera, y al final estamos tratando con pacientes, y creo que es importante que tengamos un buen nivel de francés, y a mí es algo como que me ha ocupado muchísimo tiempo, y que yo, por ejemplo, empecé a estudiarlo como casi un año antes de acabar la residencia, y después me vine a Francia y me metí a tope con el idioma, y creo que es muy importante, y
por eso creo que esos meses después de la residencia, haberlos dedicado a ir aquí a un hospital y un poco ver el vocabulario de francés, entender a la gente, es bastante importante. Porque si no, sí que igual se nos hace un poco cuesta arriba, ¿vale? Entonces yo sí que recomiendo tener un B2. No un B2 como de escritura y tal, porque quizás la escritura es algo que podemos salvar de alguna manera, pero por lo menos el escuchar y el oral es importante. En cuanto al software, a mí me es una cosa bastante guay. Dentro de las clínicas, pues al final tienen unos software bastante adaptados, adaptados, hechos para oftalmología. Entonces, pues suelen ser software bastante, en general no son muy bonitos, ¿no? Muy visuales, pero bueno, al final son motivo de consulta, la biomicroscopía, está todo hecho con comandos que tú al final escribes muy rápido, muchísimas palabras porque previamente están configuradas, tanto la gafa antigua, la refracción, el tratamiento, veis que está todo como hecho como con siglas, pero después eso se puede adaptar y es un software que al principio es un poco complejo a nivel de entenderlo, ¿no? Pero una vez lo entiendes es bastante simple y se hace bastante rápido, hace que toda la información se plasme bastante rápido, está conectado con todas las máquinas, es algo que está bastante optimizado. Y en cuanto al sueldo, que creo que es algo ya que, bueno, por lo que mucha gente no activa la alarma de trabajar en Francia. Bueno, importante diferenciar cuando te hablan de sueldo brut y sueldo net. El brut es en bruto, básicamente antes de todo lo que son cargas sociales, seguridad social, etcétera, etcétera. Y net es antes del IRPF, porque muchas veces nosotros pensamos en limpio y no pensamos en el IRPF a lo mejor. No, aquí el limpio es antes de pagar el IRPF. Y brut es antes de, pues eso, de absolutamente todos los impuestos, ¿vale? Entonces, yo he puesto ejemplos que uno podría hacerse perfectamente, ¿no? Haciendo cálculos así rápidos y después os he puesto un ejemplo bastante más realista, ¿vale? Entonces, el ejemplo 1, un salario de 1.000 euros al día, que en muchas ofertas lo veréis. Entonces, claro, lo fácil es que tú digas, 1.000 euros al día, trabajo, me lo invento, pues 5 días en semana, voy a cobrar 20.000 euros. Y es como, bueno, relativamente, ¿vale? Hay cosas que quitar. Entonces, 1.000 euros al día de tarifa fija, con un mes de vacaciones, trabajando 80 veces al día, trabajando 3 días por semana, este es el ejemplo que puse yo, son 12.000 euros limpios al mes. Esos 12.000 euros limpios, si le aplicamos el IRPF, ¿vale? Y lo dividimos por los 12 meses, estaríamos que tras impuestos, trabajando 3 días por semana, cobrando 1.000 euros al mes, hay 1.000 euros al día, tendríamos un sueldo de 7.800 euros limpios de todo impuestos al mes en total, ¿vale? Es verdad que normalmente estas tarifas que te pagan 1.000 euros al día suelen ser porque te suelen citar bastantes pacientes. Entonces tú no, da igual que veas 80, que veas 60, que veas 90, ¿no? Normalmente te suelen decir, nosotros te citamos 80 pacientes todos los días, si no vienen, pues bien por ti, y si vienen, pues tienes que verlos todos. Suele ser a piñón, ¿vale? El ejemplo 2, pues bueno, eres reemplazant, ¿vale? Sustituto, has acordado un 65% y sustituyes a alguien del sector 1 que tiene su consulta. Y bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vemos 80 pacientes al día por equipararlo al otro, ¿vale? También 80 pacientes al día, 3 días por semana, ¿vale? Que ya digo, esto es para equipararlo y que lo comparéis, pero es verdad que 3 días por semana durante 11 meses quizás no es algo tan frecuente, porque que te ofrezcan un reemplazo durante 11 meses es raro, o sea, es más discontinuo, pero por equipararlo y que tengamos una idea, te generaría un anual en bruto de 258.720 euros, que después de pasar todos los impuestos, que bueno, eso es otro tema, te saldría un anual neto de 180.000 euros aproximadamente, que tras impuestos de impuesto sur le revenu, es decir, IRPF, saldríamos a unos 10.000 euros al mes, ¿vale? No sé por qué he puesto ahí ese cero, pero vamos unos 10.100 euros al mes, ya limpios en tu cuenta, pero es verdad que, bueno, repetimos, 80 pacientes al día, ¿vale? Estamos poniendo el mismo número. El ejemplo número 3,
imaginar que el médico al que reemplazamos, en vez de ser sector 1, es sector 2, ¿vale? Con lo que más o menos he visto que se cobra de más a los pacientes. Lo mismo, 80 pacientes al día, 3 días por semana, estaríamos hablando de un anual bruto de 543.000 euros aproximadamente, que se quedaría después de los impuestos, antes del imposible revenue, 400.000 euros aproximadamente. Si os fijáis, aquí las cargas sociales son alrededor de un 33%, aquí alrededor de un 26%, es porque llega un punto, hay ciertos pagos que a partir de llegar al máximo, digamos, ya no pagas más. Entonces, por eso se reducen un poco. O sea, pagas todas las mismas que la anterior, pero al tener más ingresos, no en todos los casos pagas más. O sea, hay un punto que es como, vale, a que llega hasta el límite ya no pagas más, ¿vale? Por eso ese porcentaje disminuye. Y bueno, tras impuestos serían 20.000 euros al mes. Esto suena súper atractivo, pero ya os digo que esto es bastante raro, ¿vale? Porque la gente del sector 2 normalmente les sale más rentable trabajar ellos. Entonces no es tan habitual que encuentres a alguien del sector 2 que te ofrezca como reemplazante durante 3 días por semana y que encima te citen 80 pacientes al día. No es algo tan frecuente. Bueno, no es muy frecuente, pero bueno, eso digamos podría ser como lo máximo que podrías tener, ¿vale? Por eso que cuando veis 20.000 euros al mes así de primera te voy a tener en mi bolsillo, no es la realidad, ¿vale? Pero bueno, es como todo depende de la fórmula que escojáis, la cantidad de día que sustituyáis, la cantidad de pacientes que veáis, el porcentaje que os den, etcétera, etcétera. Un ejemplo realista como sustituto, que es probablemente como empiece yo, o realmente como voy a empezar yo, pues un 65% de media es algo realista. Gente del sector 2 es relativamente, si te mueves un poco, si preguntas, es relativamente fácil encontrar, no en la ciudad mejor que quieres, pero si hay ofertas, después os enseñaré dónde. Y con un mes de vacaciones, pues viendo 40 pacientes al día, yo siempre intento en los cálculos tirar para abajo. 3 días por semana, que es algo también bastante optimista, ¿no? Pero bueno, contando que ahí trabajarás menos días pero verás más pacientes, etcétera, pues sería un anual bruto de 288.000 euros, que neto serían unos 200.000 euros, que tras impuestos alrededor de unos 11.225. Remarcar que aquí los sueldos están muy bien, pero no operarías. Operar, como apunte, es verdad que realmente a nivel sueldo, si eres sector 1, no renta más que una consulta. Incluso si eres sector 2, muchas veces no te vale tanto la pena con respecto a las consultas. Entonces vas a ganar más haciendo consulta. Si tu objetivo es ganar dinero y olvidarte del tema cirugías y no quieres complicaciones y tal, esto es genial. Haces tus sustituciones y te olvidas, o incluso eres colaborador y te olvidas. Las cirugías realmente no te van a hacer ganar dinero, como mucho vas a ganar lo que un día normalito de consulta o menos. Pero bueno, para mí, por ejemplo, creo que es importante pues, no perder mano, también el poder resolver las patologías quirúrgicas de tus propios pacientes, etcétera. Por eso los sueldos son bastante golosos, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por eso cada uno va a coger pues un poco de la fórmula que más le interese. En cuanto a ofertas de trabajo, por ejemplo, la típica que vamos a encontrar va a ser así, ¿no? Además, como que está bastante prehecha, ¿no? Veremos con un montón de información, que te van a decir salario mínimo de 1.200 a 1.500 netos al día. Tenemos como equipo de última generación, puedes trabajar de 1 a 5 días, el mínimo es esto, no hay un mínimo de pacientes que te vamos a decir, hay siempre un flujo de pacientes potente, ahí tienes todo el control con o sea, todo es como muy guay. A ver, realmente esto no es así, ¿vale? Bajo mi experiencia, realmente esto lo que te hace es ponerte en contacto con estas agencias y estas agencias te ofrecen lo que tienen. Yo, por ejemplo, no he tenido opción dentro de Toulouse, por ejemplo, a un trabajo que me ofrezcan 1.200 euros al día. Como mucho han sido 1.000 al día y con un
mínimo de 80 pacientes al día, o sea, mínimo unos 80 pacientes al día citados. Entonces, realmente cambian mucho las ofertas. Simplemente esto es para también tener tu número, saber un poco tener tu currículum y ir mandándote ofertas. Que puede ser que llegues a encontrar todo esto, pero no os esperéis que esto sea 100% real, ¿vale? Y esto, lo que hemos comentado, posibilidad de efectuar cirugías después, tal. A ver, si te llegas a asociar ahí y estas clínicas además tienen un contrato tienen una asociación con una hospital grande que te permite operar pacientes, sí, pero ya digo, son como muchos factores que se tienen que juntar. Es extraño que tengas un sitio donde te van a pagar 1.500 euros al día, en el que encima tengan cirugía, y que los habrá seguramente, pero no es lo que yo he encontrado, por lo menos en la ciudad donde yo estoy. Ofertas de trabajo que quizás sí que son para mí más realistas, o sea, no, son ofertas de verdad, ¿no? Es una página que os dejaré después el enlace, y esos enlaces os los puedo dejar un poco como en la descripción del vídeo, etcétera. Suelen ser, aquí es una página del Sindicato Nacional de Oftalmólogos, donde se publican un montón de anuncios, tanto de venta de equipos y cosas así. Y en este caso, pues bueno, suelen ser anuncios más cortos, te dan un email, te dan un sitio donde es. Y aquí, por ejemplo, pues mira, buscamos un oftalmólogo, dentro de que nosotros, uno de nuestros asociados se va, está en tal zona, tienes estas instalaciones, etcétera, etcétera. Hay mucha actividad quirúrgica. Estas suelen ser más, pues, tanto sustituciones de sector 2 como digamos, ofertas más de clínicas privadas que no pasan por ningún recruiter. Entonces, a mí son las ofertas que más me gusta mirar. Te pones directamente en contacto con el cabinet, y es algo como más realista para mi gusto, ¿no? Y al final eres tú el que está buscando las ofertas, no te las están buscando. Y me parece bastante interesante, y ahí es donde he encontrado quizás más cosas que me han hecho, pues, tener más opciones de cara a mi futuro profesional. Gastos, importante. Bueno, un seguro de responsabilidad civil y profesional, más o menos, depende del tipo de actividad, si haces refractiva, si haces estética o no, si eres reemplazante, si eres colaborador. Todo esto va a cambiar el precio de tu seguro, pero vamos, como en España, el precio aproximadamente es similar, quizás aquí un poquito más alto. Cuenta profesional, en caso de ser liberal es importante que tengas una cuenta diferente para todo lo que te van a pagar, porque después, si está mezclada con tus finanzas personales, es un lío. Entonces es obligatorio tener tu cuenta profesional. No siempre tiene que ser una cuenta profesional al uso, es decir, yo puedo abrir una cuenta en un banco, simplemente para tener separado todo el dinero que me entra como empresa personal, y en la otra una cuenta personal, pero no tiene por qué ser esta cuenta de empresa, tiene que ser profesional. Hay algunos bancos que sí te lo exigen, otros bancos que no. Yo, a nivel personal, voy a abrirme una cuenta profesional, pero por intereses personales, pero no tiene por qué ser una cuenta 100% profesional. Eso como apunte, eso lo he leído en algún sitio de contabilidad. En cuanto al gestor contable, esto es relativo. Si eres asalariado, al final es hacer una declaración de Hacienda diferente y que te va a costar, pero en principio no es algo muy difícil. Es verdad que yo, por ejemplo, me gusta mucho todos estos términos, hacer números, etcétera, pero como liberal, sé que hay muchas cosas que me puedo saltar, quizás ya no solo por beneficios, sino cosas que tengo que pagar y no lo sé. Entonces, es verdad que tener un gestor es bastante importante, incluso mucha gente te dice que es imprescindible. Entonces, bueno, tener un gestor contable es algo interesante. Yo, por ejemplo, pues yo tengo un contable online, son 40 euros al mes al principio, y bueno, pues sobre todo al principio he querido tener las cosas bajo control. En cuanto a fármacos, esto, pues, puntualizar, el 50% son o iguales o muy similares, entonces no nos va a costar mucho esfuerzo. Y bueno, yo, por ejemplo, particularmente, pues de haber estado aquí tiempo, me hice mi lista de fármacos, y no es muy
complicado, hay información en internet, y etcétera, etcétera. Y bueno, Francia es bastante conservadora en cuanto a adopción de fármacos, porque bueno, les cuesta mucho, ¿no? Cuando viene algo nuevo no son enseguida lo aprueban y lo aceptan. Por deciros, los inhibidores de roquinasa aquí ni se ha oído hablar a día de hoy. Estamos a, pues eso, 2025, y yo ya recuerdo cuando acabé la residencia ya estaban entrando. Ventajas que tiene, que bueno, que si hay complicaciones pues se ven antes en otros lados, ¿no? Y los implantan, pero por ejemplo intravitreas sí hay. Intravitreas están todas las que hay en España actualmente. Y bueno, en cuanto a las intravitreas, ya que estoy lo comento, también son procedimientos que se pagan aparte. Entonces, bueno, pues podemos hacer intravitreas sin ningún tipo de problema mientras tengamos una sala adaptada para ello. Y bueno, ya depende mucho del centro. Yo en ciertos reemplazos sí que voy a poder tener opción de esto, en otros no. Ya depende de un poco lo que se negocie con cada clínica. Y bueno, los enlaces estos interesantes. El primero es el anuncio de ofertas de trabajo / ofertas en general. El segundo es, bueno, la información para la inscripción al colegio de médicos. Cada colegio de médicos es diferente en cada región, entonces pues depende de dónde te quieras instalar, dónde quieras hacer la mayor parte de tu actividad, pues donde te tienes que inscribir. Es verdad que después te puedes mover a diferentes sitios, pero donde tú quieras como plantar tu base, ¿no? Ahí. Y ahí está toda la información con respecto a ello. En cuanto a aprender francés, bueno, yo hay un par de páginas que frecuento mucho, que la primera es una página que la verdad lo que es el layout es bastante feo, pero es muy útil, hay muchos ejercicios, que es Français Facile, y la otra es una plataforma de TV5 para aprender francés, que la verdad que está bastante bien, con ejercicios, con vídeos, que creo que es una parte importante para un poco acostumbrarnos a los acentos, acostumbrarnos al oral. Y bueno, como podcast yo es algo que intento hacer prácticamente todos los días, incluso cuando voy a trabajar, ponerme un podcast. A mí este podcast en concreto me gusta porque, bueno, habla muy claro, es un lenguaje pues periodístico que es bastante inteligible, y bueno, te habla sobre todo política, actualidad, etcétera, sobre todo política. Se llama Le Monde, y bueno, pues a mí me está sirviendo un poco para no dejar de practicar francés. Y bueno, espero que con todo esto, bueno, hayáis resuelto bastantes dudas. Si hay alguna cosa que os interese saber en particular, pues bueno, intentaré contestarla lo mejor posible, y nada más. Hasta la próxima.